Muy buenas tardes, estamos aquí con el ejecutivo de nivel secundaria de Tarija. Quisiera hacerle unas preguntas. ¿Qué le parece estas represalias que ha tomado el gobierno al no dejarles paso al Ministerio de Educación? Miren, muy lamentable, ¿no? Porque nosotros estamos exigiendo algo que ellos mismos pregonan, ¿no? Ellos dicen hora trabajada, hora pagada. Y tenemos actualmente nosotros miles de profesores que están trabajando de manera gratuita. Entonces, lo que ellos mismos pregonan no lo están cumpliendo y tenemos que salir lastimosamente nosotros a las calles a exigir lo que ellos mismos nos están proponiendo. Muy lamentable. Otra pregunta, ¿qué es lo que, si es que no se va a llegar a un diálogo o a una solución, qué medidas van a llegar a tomar? Nosotros vamos a radicalizar nuestros movimientos, pero en este caso nosotros tenemos la esperanza, ¿no?, de que el ministro invierta en educación. Estamos todavía en tiempo de pandemia, entonces salud y educación tiene que ser pues la prioridad para el gobierno. Entonces estamos queriendo ya retornar a unas clases semipresenciales donde lastimosamente el presupuesto no existe. Y si no hay presupuesto, entonces, ¿cómo podemos retornar nosotros a clases de manera segura? Entonces, nosotros pedimos, ¿no?, esa comprensión y también pedimos a los padres de familia que puedan unirse a este movimiento, porque este movimiento no es nada político. Nosotros no estamos pidiendo la cabeza del ministro ni del presidente, solamente estamos exigiendo que se cumpla lo que ellos mismos pregonan. ¿Más de cuántas personas le han acompañado aquí a la marcha hoy día? Nosotros como delegación de Tarija estamos alrededor de 20 personas, estamos las 31 federaciones a nivel nacional, entonces estamos alrededor de entre 1.000 y a 1.500 personas. Y de continuar esto, de no haber la apertura y la flexibilización por parte del ministro, entonces vamos a radicalizar el viernes con un paro de 24 horas escalonado, ¿no? 24, 48 y así hasta entrar al paro indefinido, y no descartamos la huelga general de hambre. ¿Hasta cuánto tiempo han planteado el aumento de ítems? Se ha planteado desde el 2014. El año pasado se ha hecho una huelga de 8 días. Después de esa huelga se ha firmado un convenio con el ministro de Educación. Lamentablemente de ese convenio no se ha materializado, no se ha cumplido ni el 5%. Hoy estamos volviendo a presentar esa demanda. Y el ministro debiera decir por qué no cumplen los documentos que firman con el ministerio. Por esa situación hemos decidido continuar con las medidas de presión, pero también sentarnos a la mesa de negociación. ¿Cree usted que el gobierno tome represalias contra los maestros que están aquí en la marcha? Esa es la natural respuesta de un gobierno que es incapaz de resolver los problemas elementales de los trabajadores y del país. Pero pese a ello vamos a continuar con la medida de presión. ¿Cuántos departamentos se han unido a la marcha? Todos los departamentos, las 31 federaciones, tanto federaciones departamentales como regionales. ¿Cómo están? Muy buenas Muchísimas tardes, gracias. profesor. Le queremos hacer la pregunta, ¿qué es lo que ustedes los maestros están pidiendo? Hoy por hoy, aproximadamente más de 12 años o 15 años, el gobierno se ha olvidado de atender su obligación de la educación fiscal única y gratuita. Artículo 77 de la Constitución Política del Estado. Es un gobierno que se dice ser hacia el socialismo, pero de socialismo no tiene ni la S. Sigue la libre oferta, el libre comercio, la libre oferta y demanda. En consecuencia, su caro interés para satisfacer a las transnacionales y a la gran empresa privada es privatizar la educación, declarando la educación fiscal profesión libre. En esa medida es un atentado contra la mayoría nacional, contra los hijos de esa mayoría nacional que son trabajadores de a pie, porque en este país no hay crecimiento económico, el aparato productivo nacional está paralizado, la mayor parte está en manos de las transnacionales. En consecuencia, no hay trabajo
la gente se encuentra en las calles, hay más vendedores que compradores. En esa medida, la mayoría de la gente, los hijos de los pobres, no pueden pagar la educación privada, no pueden permitir la declaratoria de profesión libre. Por eso es que estamos exigiendo al gobierno se restituya el presupuesto del 33% que teníamos para la educación hace años atrás. A partir del 21.060 ese 33% ha sido quitado y ahora creo que no llega ni al 6% del presupuesto nacional de la educación. Sin embargo, para el Ministerio de Comunicaciones tienen más del 67% del presupuesto general. Eso para mostrar a la gente que el gobierno está haciendo maravillas con su política que actualmente vivimos. En esa medida, el magisterio exige la dotación de mayor presupuesto, más ítems de nueva creación, nivelación de los salarios en función al trabajo que prestan, por ejemplo, los docentes de inicial que trabajan 88 horas, trabajan 100 horas, pero solo cobran 88 horas. Educación alternativa trabaja 100 horas, pero solo cobran de 88 horas. Lo propio primaria trabaja más de 100 horas y solo percibe 88 horas. Entonces, estamos exigiendo también la nivelación del salario que se da al magisterio rural y que se nivele con el magisterio urbano, porque entendemos que las funciones son las mismas. Entonces, en ese sentido, también se suma la necesidad de un incremento salarial, de acuerdo a la canasta familiar con escala móvil, la jubilación con el 100% del salario del trabajador activo y el respeto a todas nuestras conquistas, la restitución del bono de zona, bono de frontera, la restitución de las materias al nivel secundario, que se restituya la independencia de cada materia para poder desarrollar más el campo científico antes que el campo pachamámico en todos los niveles, desde el inicial, primaria, secundaria, educación alternativa. Y dígame una cosa, profesor. El año pasado el gobierno les ha dado ítems igual aproximado de cuánto? Bueno, al magisterio rural les ha dado un pequeño monto, un miserable porcentaje, pero eso obedece a que su dirección sindical es pro-oficialista, es del gobierno, son elementos cooptados. Desde mucho tiempo atrás el magisterio rural juega a esa situación de prebendalismo y fundamentalmente para dividir la lucha del magisterio fiscal a nivel nacional. Es lógico que el gobierno pueda dar algún miserable incremento a una cantidad menor antes que a más de 100.000 maestros que somos como magisterio urbano. El magisterio rural no llega a 45.000, en consecuencia sus dirigentes se prestan al juego del divisionismo para favorecer al gobierno de turno. ¿Y qué medidas van a tomar si es que el gobierno no llegan a un acuerdo? Bueno, va a depender mucho de la generalización del conflicto. Si el conflicto no se generaliza, entonces vamos a tener que analizar las ofertas que ha lanzado a la mesa de negociaciones el gobierno, el Ministerio de Educación. Eso se va a definir en el transcurso de hoy día, máximo hasta el día lunes. Dígame algo, profesor. ¿Cómo es que están haciendo ahora, ya que los estudiantes saldrían perjudicados estos días? ¿Cómo están haciendo? Bueno, el estudiantado se viene perjudicando pues año tras año. Y no solamente por un día, por 24 horas, por años, por meses. Porque los gobiernos de turno no encaran
su responsabilidad de atender la educación como debe ser. Están buscando su privatización a través de la profesión libre, dejar a la educación fiscal en un rinconcito con algunos beneficios, pero que sea una pequeña minoría. La mayoría tiene que ser privatizada conforme a la política del gobierno. Eso está absolutamente claro. Tengo también entendido, profesor, que el salario que les da el gobierno no abastece con lo que en verdad es necesario para ustedes. Ningún gobierno tiene posibilidad de abastecer porque para ellos, para su política corrupta, su política prebendalista, porque ellos están en el gobierno, porque utilizan como botín de guerra para solucionar sus problemas de grupo, de persona, o para favorecerse con posibles candidatos a diputados, senadores, alcaldías, concejales, o tener algún cargo en el aparato estatal. Entonces, esa es la miserable política que ellos implementan cuando les toca hacer el servicio a la nación a través de ser gobierno de turno. Dígame usted, ¿desde qué año están pidiendo que otra vez se les dé el ítem? ¿Cuántos años ya están así? Bueno, eso es pues gradual. Eso viene a partir del gobierno de Sánchez de Lozada, del Decreto Supremo 21060, donde toda la economía debe pasar a manos de la iniciativa privada. Entonces, toda la economía ha sido transferida a la economía privada. Debían responsabilizarse los empresarios privados nativos bolivianos, pero como son tan miserables a nivel internacional, entregan a las grandes transnacionales y se conforman con recibir algunas migajas por permitir que entreguen el aparato productivo nacional hacia la gran empresa privada transnacional. Está bien, muchas gracias. Gracias.